Entonces vamos a continuar con el tema de algoritmos. Si tú analizas las labores que realizas de manera cotidiana, te vas a dar cuenta de que los algoritmos están presentes en tu vida diaria y a lo largo de tu día. Todo lo que te rodea es siempre una secuencia de pasos que te llevan a realizar tus actividades. Por ejemplo, para conectarte a Meet, pues tienes que desbloquear tu teléfono, tienes que buscar la app de Meet, tienes que entrar con tu usuario. Si ya lo tienes configurado, pues ya nada más buscas la clase. Activas tu micrófono o lo desactivas, activas tu cámara o la desactivas y después le das conectar, si lo haces desde tu celular. Lo mismo sucede con la computadora. Entonces ve, todo es una serie de pasos. Es una serie de pasos que se vuelven un algoritmo. Y eso lo haces en cada una de tus clases. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Cuando tú compras algo nuevo y trae un manual, ese manual es un algoritmo. Ese manual te va a permitir que tú armes lo que acabas de comprar. Si compras un mueble y viene desarmado, ese mueble viene con un manual. Un manual de instrucciones de armado. Si compras un dispositivo electrónico o alguna herramienta eléctrica, vienen con un manual, el manual de usuario. Y ahí viene una serie de instrucciones que tú tienes que seguir para que puedas dominar el uso de ese dispositivo electrónico, de esa herramienta eléctrica o para armar un mueble. Entonces, un manual es un algoritmo. Las partituras para tocar música con un instrumento son un algoritmo. Las notas musicales a lo largo del pentagrama son un algoritmo, porque tienes que seguirlos al pie de la letra para que interpretes la música con un instrumento y la música y se genere música. Y esa música tenga armonía, tenga melodía y sea agradable al oído. Entonces, las partituras para tocar música también son un algoritmo. Para calcular el máximo común divisor en matemáticas, es un método. Es una... ¿cómo se dice? Es un método para resolverlo, para llegar al máximo común divisor. Entonces, ese cálculo matemático para llegar al resultado también es un algoritmo. Una receta para hornear un pie también se vuelve un algoritmo. Tienes que seguir una serie de pasos para que logres un pie horneado. Y preguntarles, ¿hasta aquí alguna duda? No. Gracias, Alberto. Bueno, continuamos. Vamos a ver que el algoritmo es una solución genérica a un problema. Como ya lo vimos a lo largo de la clase pasada y lo estamos reafirmando en esta. Por ejemplo, si compras un mueble y viene desarmado, el manual te va a llevar a que armes el mueble. Si compras un dispositivo electrónico y sigues al pie de la letra el manual, pues vas a dominar el uso de ese dispositivo. Entonces están solucionando algo. Son soluciones genéricas. ¿Por qué genéricas? Porque te pueden ayudar a armar un mueble, te pueden ayudar a dominar el uso de un dispositivo electrónico y están solucionando el problema de armar, de utilizar o de manipular, o de resolver si es un problema matemático. Y la ventaja de todo esto es que lo puedes emplear todas las veces que se te presente ese mismo problema. Esa es la gran ventaja. Tengo el problema para conectarme a Meet. Entonces, pues tengo que aprender a entrar a Meet, abrir la aplicación, decidir si activo el micrófono y la cámara y después conectarme. Eso es algo repetitivo que se viene haciendo cada que tú tomas clase en Meet. Ahora, vamos a ver que un algoritmo presenta características y esas características las vamos a reafirmar con los ejemplos que ya vimos, con los ejercicios que les dejé de tarea y con algunos ejemplos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver que un algoritmo es finito.
Ajá. Un algoritmo debe de tener un número determinado de pasos. Y como les hice hincapié en la anterior tarea, ajá, no la última, sino la anterior, que un algoritmo debe de tener un inicio y un final. Ajá. Es importante que nuestro algoritmo tenga estas dos palabras, un inicio y un fin. Y va a ser finito porque comienza y en algún momento va a terminar. Un algoritmo tiene que acabar. Un algoritmo también tiene que ser legible. El texto que lo describe debe ser claro, tal que te permita entenderlo y leerlo fácilmente. Cuando tú revisas un manual de usuario, por ejemplo, para armar un mueble, los pasos vienen muy claros. Y eso va a permitir que entiendas qué parte del mueble va con qué otra parte y los tornillos que debes de poner para unir esas partes. Entonces, por lo regular los manuales los hacen muy legibles para que los entiendas y para que sigas las instrucciones de una manera fácil. Un algoritmo también tiene que ser muy preciso. Cada paso debe estar muy claro. Debe ser breve y concreto. Y debe de evitar ambigüedades. ¿Qué son las ambigüedades? Que te deje con la duda. Que tengas dudas para hacer ese paso. Entonces, cuando se diseñan los manuales, quien los diseña debe de diseñarlos de la manera más eficiente. ¿Para qué? Pues para que no tengas conflicto a la hora de armar, a la hora de usar o a la hora de manipular. Porque si sucede eso, entonces es que el manual no está siendo preciso. Y está fallando a lo mejor en la legibilidad. Y bueno, les pregunto, ¿alguna duda sobre estas tres características? Ana Paula, ¿alguna duda hasta aquí? No me importa, no hay duda. Gracias, Alberto. Ana Paula. Ande, maestro. No hay ninguna duda. Segura, bueno, vamos a continuar. Nereida, ¿cuáles son las primeras tres características que debe de cumplir un algoritmo pues, para que sea un buen algoritmo? Finito, legible y preciso. Correcto, muy bien. Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a ver otras características de los algoritmos. Un algoritmo tiene que ser eficaz. Si estamos hablando de un manual, el manual tiene que resolver el problema. Compramos un mueble. Compramos un mueble para, a lo mejor una mesa. Compramos una mesa para trabajar nuestras actividades de la escuela. Y la mesa viene desarmada. Entonces, el manual tiene que resolver el problema para armar la mesa. Entonces, si lo resuelve, si logramos armar la mesa, entonces ese manual es eficaz. Entonces, un algoritmo va a ser eficaz cuando nos permita resolver el problema. Debe de ser eficiente. Debe de resolver el problema utilizando de forma óptima los recursos disponibles. Retomando el ejemplo de armar una mesa. La mesa viene desarmada, viene en partes, viene con sus tornillos, viene con todo lo necesario. Entonces, si tú sigues al pie de la letra el manual, los pasos que se deben de seguir deben de ser los suficientes, los necesarios. Porque imagínate que en un manual para armar una mesa te venga un paso que diga: ahora coloca tu mesa en una superficie pareja. Y a lo mejor tú dices, bueno, una superficie pareja puede ser el piso de mi cuarto, puede ser el piso de mi jardín, el suelo de mi jardín, o puede ser el empedrado de la calle. O sea, tiene que ser eficiente. Tiene que utilizar los pasos que sean suficientes. No tiene que tener pasos que te provoquen ambigüedades o que te den libertad a otras cosas. Entonces, al ser los pasos suficientes y necesarios, estamos siendo eficientes.
estamos optimizando los recursos. Entonces, hay algunos productos que tú compras, y que vienen desarmados, que hasta traen hasta su propio desarmador, traen sus propias llaves para que tú no requieras de alguna otra herramienta. Y eso es ser eficiente. Porque te dicen, ahora utiliza la llave tal, y si la llave tal viene pintada con color rojo, te puede incluso hasta decir, ahora utiliza la llave en color rojo para que coloques esta parte de tu mesa, ¿no? Ahora utiliza la llave en color verde para poner los tornillos de esta parte de la mesa. Eso es ser eficiente, que te resuelve el problema utilizando de forma óptima los recursos disponibles. Porque la mesa viene con las tablas de madera, viene con sus tornillos y viene con sus propias llaves. Ya no vas a tener que comprar una llave, no vas a tener que comprar un desarmador. Entonces eso es muy bueno. Si alguno de ustedes ha comprado muebles, si ha comprado muebles en internet, por lo regular el servicio de paquetería te lleva a tu mueble, y si es un mueble de madera, el mueble viene desarmado, con el fin de optimizar espacio, para que el mueble no ocupe tanto espacio y también para que el mueble no se maltrate. Eso es. Y bueno, el algoritmo debe de ser definido. Si se sigue un algoritmo 2 o más veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Si tu algoritmo está bien definido y lo repites, por ejemplo, para seguir el algoritmo para encontrar el máximo común divisor o el máximo común múltiplo, es el mismo procedimiento. Para resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas a través del método de igualación, si tú sigues al pie de la letra los pasos para igualar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, siempre te va a funcionar y siempre te va a dar el resultado. Siempre vas a encontrar las incógnitas para las dos variables. Vas a encontrar el resultado para X y vas a encontrar el resultado para Y. Y asimismo, cuando compruebes si tus incógnitas son correctas, el método de comprobación vas a encontrar el mismo resultado. O sea, no va a ser que X vale 5 siempre y Y vale 10 siempre, ¿no? Sino que el método que sigues te va a llevar a la solución. Entonces, a eso se le llama que tu algoritmo está bien definido. Resumiendo, vamos a encontrar que los algoritmos deben de ser eficaces, deben de resolverte el problema, deben de ser eficientes, deben de resolverte el problema utilizando de forma óptima todos los recursos con que dispones. El ejemplo de la mesa viene desarmada, vienen las tablas, vienen los tornillos y vienen también las llaves para poder atornillar, o los desarmadores para poder atornillar las piezas de madera para formar una mesa. Y tiene que ser definido. Ese manual para armar esa mesa tiene que servir para armar otra misma mesa. Entonces no debe de haber error. O sea, supongamos que la fábrica de las mesas dijera, bueno, voy a agregarle un cajón a esa mesa, y voy a mandarle el mismo manual. Pero si no mando las instrucciones con el agregado del cajón, entonces ya no está siendo eficaz, no está siendo eficiente, y no está bien definido. Y sobre todo no hay definición, porque el manual va a llegar hasta que tú concluyas de armar la mesa, pero para poner el cajón ya no vienen las instrucciones. Entonces no hay definición en ese algoritmo. Por lo tanto no está siendo eficiente, no está siendo eficaz, y como vimos en las primeras características, no está siendo preciso. Tiene falta de legibilidad porque le faltan instrucciones o le faltan pasos, y no está siendo finito, porque sí inicia, sí se logran desarrollar hasta cierto punto los pasos, pero no acaba. No tiene un final porque faltan los pasos para colocar el cajón a tu mesa. Y bueno, una vez más les pregunto, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. Gracias, Nereida. Bueno, continuamos.
Vamos a ver que hay varios medios de expresión de los algoritmos. Los algoritmos se tienen que expresar de tres formas. La primera forma es la descripción narrada. La descripción narrada es cuando nosotros anotamos la solución de un problema paso por paso, dándole una secuencia de orden. Y esta descripción narrada es la forma más sencilla, pues está hecha en un lenguaje natural. Y la descripción narrada no es otra cosa que los manuales, que las partituras, que las recetas, que los pasos para resolver un problema matemático. Entonces, el lenguaje natural es como nosotros lo entendemos. Es el manual de usuario de un dispositivo electrónico. Algunas recomendaciones para que la redacción de los algoritmos por este medio sea de fácil lectura y comprensión son los siguientes. Debemos utilizar las palabras inicio y la palabra fin para indicar el punto donde estamos iniciando, donde estamos partiendo el algoritmo, e indicarle también el término del algoritmo. ¿Cómo sabemos que ya terminó el algoritmo? Pues porque encontramos la palabra fin. Tenemos que enumerar cada paso. Tenemos que, punto 1 o paso 1, inicio. Paso 2, hacer esto. Paso 3, hacer lo otro. Paso 4, hacer lo siguiente. Paso 5, fin. Entonces, ese algoritmo consta de 5 pasos. ¿Sale? Las instrucciones deben de ser frases cortas y concretas. O sea, lo más concreto posible es mucho mejor. Así no le das libertad a quien está leyendo el algoritmo a que tenga ambigüedades, a que tu instrucción se preste a interpretaciones. No, sí, tiene que ser bien concreto, porque cuando ya se presta a interpretaciones tú puedes pensar una cosa, tu compañero puede pensar otro, tu compañera puede pensar otra cosa, y entonces ya estamos interpretando la instrucción y no la estamos siguiendo. Las instrucciones inician con un verbo que identifica la acción que se va a hacer. Entonces, paso 1, inicio. Paso 2, leer manual. Paso 3, sacar piezas. Paso 4, separar piezas de madera. Paso 5, separar tornillos. Paso 6, identificar las herramientas. Y así, ¿se dan cuenta? Estamos iniciando con un verbo. Leer manual, separar piezas, identificar tornillos, identificar, separar, leer. Estamos empezando con un verbo. Y el verbo nos lleva a que hagamos algo. Los verbos son de acción. Leer, identificar, separar, identificar herramientas, etcétera, ¿no? Y bueno, les presento un ejemplo de un algoritmo para calentar comida en un microondas. Entonces estamos comenzando con el paso 1, es el inicio. El paso 2 es abrir. Y observen, aquí estoy comenzando. Ay, no encuentro mi puntero. Aquí está. Estoy comenzando con inicio y luego vienen los verbos. El paso 2 dice abrir la puerta del microondas. Siguiente paso, inicio con un verbo, meter la comida. Siguiente paso, cerrar la puerta del microondas. Siguiente paso, programar el tiempo. Siguiente paso, presionar el botón de arranque. Siguiente paso, esperar. Siguiente, abrir la puerta del microondas. Siguiente paso, sacar la comida. El siguiente, cerrar la puerta del microondas. Y terminamos. Si observamos, estamos comenzando nuestro algoritmo con la palabra inicio y lo estamos concluyendo con la palabra fin. Este algoritmo constó de 11 pasos. Cada paso está numerado. Y después de comenzar con inicio, entonces ya
cada paso voy a inicializarlo con un verbo. Los verbos te indican una acción. Abrir, meter, cerrar, programar, presionar, esperar, abrir, sacar, cerrar. Ajá. Y observen que las instrucciones son concretas. Ajá. Son muy concretas. No no estamos provocando ambigüedades. Ajá. No estamos provocando interpretaciones. Abrir la puerta del microondas, meter comida, cerrar la puerta del microondas, programar el tiempo, presionar el botón de arranque. Aquí en esperar podríamos agregarle esperar a que concluya el tiempo. Abrir la puerta del microondas, sacar la comida, cerrar la puerta del microondas, en fin. O sea, es todo. Es todo lo que se hace para calentar comida en un microondas. No tienes que hacer otra cosa. Ajá. Si pones otra cosa, entonces ya puede ser que tu algoritmo no esté bien definido, no sea eficiente, no sea eficaz. Si dejas el último paso sin la palabra fin, entonces ya no es finito. Vamos a ver otro. Algoritmo para cargar gasolina. Observen que comenzamos con inicio. El segundo paso es llegar a la gasolinera. Estacionarse en una bomba disponible, apagar el auto, abrir la compuerta para la gasolina, decirle al empleado el importe a cargar, esperar la carga, pagar el importe, encender el auto, salir de la gasolinera y fin. Ajá. Estamos trabajando verbos: llegar, estacionar, apagar, abrir, decir, esperar, pagar, encender y salir. Comenzamos con verbos. Y los enunciados son muy concretos. Ajá. Llegar a la gasolinera, estacionarse en una bomba disponible, apagar auto, abrir compuerta de gasolina, para la gasolina decirle al empleado el importe a cargar. Aquí podríamos también cambiar esta instrucción por decirle el número de litros que queremos cargar. Ajá. Hay personas que no dicen importe, o sea, llegas a la gasolinería y le dices, ponle 100 pesos, ¿no? Ponle 200, ponle 500 pesos. Hay personas que llegan y dicen, ponle 20 litros, ponle 10 litros, ponle 50 litros. Ajá. Entonces esta instrucción puede cambiar. Ajá. Podemos reemplazar importe por litros. Esperamos la carga, pagamos el importe, encendemos el auto y salimos de la gasolinera. Y si ustedes analizan, si ustedes lo revisan, son los pasos suficientes y son los pasos necesarios que necesitamos para cargar gasolina. Evelyn, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna. Bien, vamos a ver un último ejemplo. Y ya es un tanto diferente. Y vean qué simple es. Este es un algoritmo para calcular el perímetro de un círculo. Volvemos a las características. Tenemos que inicializarlo con la palabra inicio. El primer paso siempre va a ser inicio. El último paso va a ser fin. Ajá. Y observen aquí. Entonces, comenzamos con inicio y terminamos con fin. Ajá. Calcular el perímetro de un círculo. Vamos a leer el valor del radio. Leer. Ajá. Leer el valor del radio. Aplicar fórmula. El perímetro es el resultado de multiplicar 2 por pi por radio. Ajá. Y obtenemos el perímetro. Y fin. Es todo lo que tenemos que hacer. Ajá. Entonces, si ustedes observan, voy a porque no se alcanzan a ver todo el texto correcto. Entonces, comenzamos con inicio. Tenemos un verbo. Tenemos otro verbo. Tenemos otro verbo.
y concluimos con fin. Ajá. Calcular el perímetro de un círculo. Paso 1, iniciamos. Paso 2, leemos el valor del radio. Paso 3, aplicamos la fórmula. Y aquí este resultado se lo vamos a dar a la variable P o a la variable perímetro. La constante pi vamos a multiplicarla por la variable radio y por 2. Y lo que nos dé de resultado se lo vamos a colocar a la variable P, ajá, que es el perímetro. Obtenemos el perímetro y concluimos. Una vez más, les pregunto, ¿alguna duda hasta este momento? No, profe, de mi parte ninguna. No, ninguna, profe. Perfecto. Ya vimos la descripción narrada como el primer medio de expresión. Vamos a ver la segunda. La segunda se llama pseudocódigo. Ajá. Pseudocódigo se refiere a un falso lenguaje. Ajá. Pseudo significa falso. El pseudocódigo mezcla instrucciones de programación y de palabras del lenguaje natural. El pseudocódigo es una herramienta muy efectiva para el seguimiento de la lógica de un algoritmo y para transformarlo con facilidad en un programa informático. Los algoritmos se emplean para diseñar programas de computadoras. Ajá. Todos los algoritmos que ustedes encuentren en informática, el enfoque es para programación. Ajá. Pero no únicamente tienen ese enfoque o tienen esa limitante. Ya vimos que los algoritmos los utilizamos en nuestra vida diaria y a veces no nos damos cuenta. Ajá. Pero los algoritmos tienen esa tendencia de enfocarse a la programación de computadoras. Entonces, está los algoritmos de descripción narrada como un manual de usuario, como una receta. Ajá. Y está esta segunda parte que es el pseudocódigo, donde ya convertimos esa descripción narrada a un falso lenguaje de programación. Y voy a ponerles un ejemplo. Ajá. Y por ejemplo, aquí tenemos un pseudocódigo donde tenemos los aprobados, los reprobados, el resultado y los estudiantes. Ajá. Eso de aprobados, reprobados, resultado y estudiantes se le llaman variables. Y a cada variable se le está asignando un valor. La flechita significa asignación. Le estoy dando un valor. Entonces, aprobado, reprobado y resultado, si ustedes observan, le estoy dando el valor de 0. Entonces observen, aquí le estoy dando el valor de 0 aprobado. Ajá. Y a estudiante le estoy dando el valor de 1. Ajá. Esto ya es un pseudocódigo, porque dice, mientras el estudiante sea menor o igual a 10, que lea su resultado. Y su resultado es 0. Dice, si resultado es igual, este doble igual en programación significa igualdad. Ajá. Si el resultado es igual a 1, entonces que aprobado le aumente una unidad. Ajá. Y aprobado ahorita vale 0. Yo el 0 lo identifico con una diagonal. Entonces, 0 más 1 ya es 1. Entonces, aquí en este momento aprobado vale 1. Y si no, que reprobado, ajá, que reprobado le asigne 0 más 1 y entonces después reprobado va a tener el valor de 1. Y vean, aquí termina sí, ajá, dice fin sí. Y luego ya hace algo aquí en estudiantes. Estudiante valía 1. Ajá, porque acá lo comenzamos con 1. Entonces 1 más 1 son 2. Entonces estudiante ya vale 2. Y vean, aquí tenemos el fin del mientras. Entonces aquí nos vamos dando cuenta donde cada sección de instrucciones comienzan y terminan. Ajá.
Una vez que terminó de hacer todos estos procesos, entonces te va a mostrar, vean aquí viene la instrucción, mostrar, aquí está el verbo, te va a mostrar el número de aprobados, te va a mostrar el número de reprobados, y dice que si los aprobados son mayor a 8, entonces te va a mostrar aumentar la colegiatura. Y vean, ahí ¿dónde está? Aquí está. Este sí termina aquí. Y vean, el programa comenzó aquí y terminó aquí. ¿Vale? Esto pues no es necesario que lo entiendan, porque pues esto ya es un tema más avanzado donde que se llama programación, que no vamos a ver, porque no el fin del curso no es ese. Eso lo van a ver hasta sexto semestre. Van a retomar este tema hasta sexto semestre ya a profundidad. Pero ahorita nada más quiero que se den una idea de cómo es un pseudocódigo. Entonces sí ya tiene un grado más alto de complejidad. Pero lo que quería que vieran es que sigue una estructura finita, donde tiene un inicio y tiene un fin. Y dentro de ella también tiene procesos finitos. Tenemos un mientras, tenemos este mientras, y tenemos dónde termina ese fin mientras. Tenemos un sí y tenemos dónde termina ese sí. Entonces, todo esto pues se ve ya en una carrera de ingeniería en sistemas o en una carrera de informática. Pero pues ya eso es otro tema. Nada más quería presentarles la segunda forma de cómo se trabajan los algoritmos. Vimos descripción narrada y estamos viendo un ejemplo de pseudocódigo. Y la última forma de expresión de los algoritmos, que esta sí le vamos a dar un seguimiento en la próxima clase, son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo vamos a ver que son representaciones gráficas de los algoritmos. Para construirlos se usan símbolos estandarizados, en el que cada símbolo va a tener su propio significado. Los pasos del algoritmo se escriben dentro de cada símbolo correspondiente y se unen por flechas, denominadas líneas de flujo, que te indican el orden en que los pasos deben de llevarse a cabo. Entonces, para el inicio tiene un símbolo, para las instrucciones tienen otro símbolo. Y así, conforme vamos haciendo instrucciones, los vamos poniendo dentro de cada símbolo. Muchos de ustedes son visuales. Y para ustedes que son visuales, es más sencillo entender e interpretar un manual si viene con dibujitos, si viene con las instrucciones en forma de diagrama. Entonces un diagrama de flujo no es otra cosa que la representación gráfica de un algoritmo, ¿sale? Entonces muchas veces, para los que yo también soy muy visual, para mí una instrucción se me hace ambigua si no la refuerzo con una imagen. Y si ustedes observan los manuales, vienen con instrucciones con descripción narrada, así con el algoritmo paso por paso en texto, pero también viene un diagrama. Por ejemplo, retomando el ejemplo de la mesa, viene incluso cada sección, cada tabla que está desarmada viene identificada a lo mejor con un código, con una letra o con un número, y hasta viene el diagrama de cómo ir uniendo las piezas, y incluso los tornillos vienen identificados por código, por número, letra o color, para que sepas en dónde colocarlos. Y eso es bueno, porque lo gráfico refuerza el algoritmo en texto, en descripción narrada, y así ya no hay pierde. Entonces reforzamos esa definición del algoritmo.
Y bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con el tema de hoy. Y las actividades que van a realizar, voy a compartirles la clase en cuanto la tenga editada, la clase en video. Y también les voy a compartir las diapositivas en PDF. ¿Con qué fin? Para que tanto el tema anterior, donde comenzamos a ver algoritmos, y este tema, me desarrollen un mapa conceptual, con la información de la secuencia didáctica de algoritmos. El mapa conceptual lo van a poder construir con el tema de la semana pasada y este tema. Esa es la primera parte de las actividades para realizar en Classroom. La siguiente actividad es que van a investigar las ventajas de los diagramas de flujo. Van a investigar los símbolos que son empleados en un diagrama de flujo. Y van a buscar en internet un ejemplo de diagrama de flujo. ¿Sale? Buscan el ejemplo y lo copian en su libreta. Entonces, son dos actividades. El mapa conceptual del tema de algoritmos, que rescatan de la clase pasada y de esta, investigan las ventajas de los diagramas de flujo y los símbolos que se emplean para hacer un diagrama de flujo. Y copian un ejemplo que encuentren en internet de un diagrama de flujo. No tiene que ser un ejemplo muy complejo, porque hay ejemplos muy complejos. Busquen un ejemplo sencillo. ¿Sale? Y pues para finalizar, hasta aquí, ¿alguna duda, chicos, chicas? No, ninguna, profe. Ok. Bueno, voy a dejar de grabar la clase.